¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, Gonzalo, bien. Te saludamos y bueno, te agradecemos a priori por esta llamada, por esta comunicación. Queríamos que nos comentes un poco, he estado mirando en las redes sociales ahí del CREVA, que han sacado, Sí. como bien comentaba anteriormente, una canasta básica alimentaria y total para Bahía Blanca. Que nos comentes un poco cómo surgió esto, qué metodología están utilizando, los resultados. Bien, perfecto. Bueno, gracias por el tiempo que nos estás dando. Y en primera instancia, digamos, esto surge hace un par de meses que lo estamos pensando el equipo técnico del centro, porque nosotros veníamos midiendo, incluso el CREA venía midiendo los últimos 20 años aproximadamente, una canasta de consumo básico donde se tenían en cuenta unos 160 productos y lo que se obtenían eran precios de las primeras marcas y los asociamos a una canasta superior de una familia de 5 integrantes. Después los precios de segundas marcas los llamábamos económico y el promedio de ambos precios le llamábamos canasta de consumo estándar. Y esto, digamos, si bien hacía mucho tiempo que lo venía haciendo el CREVA, nos surgió, digamos, no podíamos compararlo con muchos otros indicadores y sabemos, obviamente, como vos, que el INDEC viene publicando mensualmente la canasta básica alimentaria que mide línea de indigencia y la canasta total que mide línea de pobreza. Entonces nos pareció oportuno dejar de medir esa otra canasta por medir una en la cual utilicemos la misma metodología en donde miden 58 productos, muchos menos que lo que hacemos nosotros. Son productos para la línea de indigencia, son productos del capítulo de alimentos y bebidas, son productos básicos. Y para la línea de pobreza, además de medir esto, digamos, incorpora salud, vivienda, vestimenta, transporte, etcétera. Entonces, utilizar la misma metodología nos permite comparar lo que ocurre en Bahía Blanca con Nación o incluso con otras localidades como puede ser Córdoba o Mendoza. Y así es que tomamos la decisión de hacerlo y lo publicamos en el último Indicadores de Actividad Económica que nosotros lanzamos cada 2 meses. Publicamos el dato de septiembre, que todavía no lo podemos comparar con el INDEC porque lo va a estar lanzando sobre esta semana o la semana que viene. Pero bueno, esa fue la inquietud que tuvimos, donde utilizamos metodología del INDEC y nos permite otra comparación. Perfecto. La verdad que muy interesante y de acá, digamos, al futuro va a estar muy bueno para los investigadores locales porque, digamos, si bien antes cuando teníamos que hacer algún tipo de investigación, me pasó con mi tesis de grado, había formas, digamos, de como es corregir el diferencial de precios, por ejemplo, de los precios que relevaba el INDEC para Buenos Aires, por ejemplo, sí. O, digamos, esto va a tener una representatividad ajustada a nuestra realidad para poder medir, por ejemplo, indigencia y pobreza, lo cual está muy bueno, es muy útil y te ahorra, digamos, de algunos pasos así, digamos, engorrosos metodológicamente hablando para la investigación, sí. Y también para el ciudadano en general, ¿no? Que quiere saber cómo está la situación en Bahía Blanca. Sí, totalmente. Digamos, todo lo que podamos aportar desde el centro y que esté disponible para la población en general y para los estudiantes, para los profesionales del área de la economía, obviamente bienvenido. Entonces, digamos, y ya que está, aprovecho y avanzo un poquito más, porque sí. Si bien ya explicamos la metodología y por qué tomamos la decisión, lo interesante es saber para una persona o un adulto equivalente, que se lo llama, un adulto equivalente en el cual debe consumir, según el INDEC, 2.750 kilocalorías diarias. Eso es lo que te indica que si consume menos estaría por debajo de la línea de indigencia y si consume más, obviamente está por debajo de la línea de pobreza o por arriba de la línea de pobreza, porque en Bahía nosotros nos dio para el mes de septiembre que para estar por arriba de la línea de pobreza debiera tener ingresos una persona, digamos, adulto equivalente, 30 años, de 7.280 pesos. Y para no caer por debajo de la línea de indigencia debería estar, digamos, cobrando o, digamos, sí. Un salario de 3.000 pesos. Una sola persona. Claro, un adulto equivalente. Exactamente. Un adulto equivalente en donde algunos medios o algún colega dijo, bueno, pero es poca plata porque en definitiva el INDEC dice otros números. No, pero tengamos en cuenta que esto es un adulto equivalente y otra cosa que hace el INDEC y que hacemos nosotros es, digamos, analizarlo por familia testigos. Bueno, a ver, veamos, claro, la familia testigos, digamos, utilizamos 4 ejemplos en donde vamos quizás a la más estándar o representativa, que podría ser
Sí, 4 miembros de la familia, ¿no? Que tenés padre, madre y 2 hijos, un padre jefe, digamos, varón de 35, la mujer de 31, un hijo de 8 y una hija de 6. Con esa estructura familiar, ¿qué es lo que necesita esa familia? Para no caer por debajo de la línea de pobreza, debiera estar, digamos, teniendo un ingreso mensual de casi 22.500 pesos. Y para no caer debajo de la línea de indigencia, 9.200 pesos. Es decir, depende de la composición de la familia, es decir, de la cantidad de miembros, si es masculino o femenino, incluso del rango etario, te va a dar un valor u otro valor. Eso está bueno saberlo y que la gente lo entienda, porque como es esto que yo te explico, también es una familia, por ejemplo, de jóvenes, digamos, un matrimonio joven de un varón de 29 años y una mujer de 27, para no caer por debajo de la línea de pobreza, son casi 13.000 pesos, bastante distinto a los 22.500 de una familia de 4 individuos. No sé si se entiende. Seguro, perfecto, muy claro. Gonzalo, ¿cómo está? Juan Virdis te saluda. Estaba mirando un informe de costo de vida, también publicado en la página del CREVA, donde se incluye la serie del valor de la canasta de consumo familiar. Y estaba viendo que hay 3 ejemplos de canasta, una económica, una superior y una estándar. ¿Cómo es la metodología de este caso? Bueno, ahí retomo lo que explicaba al principio. Lo que nosotros hacíamos era, primero, era 160 productos. Más que duplicamos lo que toma o considera la metodología del INDEC. Son mucho más amplios y nosotros tomamos primeras y segundas marcas. Entonces era mucho más simple esa medición, porque nosotros asociábamos a los precios de primeras marcas de 158 o 160 productos y lo relacionamos a una canasta básica de consumo superior. Es decir, te decía los precios máximos de esos 160 productos. Los precios segunda, digamos, las segundas marcas o los precios de segunda marca los asociamos a una canasta de consumo económica, y el promedio de los precios de esos 160 artículos nos daba la estándar. Así es como lo veníamos publicando, así es como veíamos no solo lo que necesitaba una familia de 5 personas en ese caso, digamos, un ingreso mensual que era bastante superior a lo que estamos mostrando ahora. Por eso nos tomamos la decisión de asemejar metodologías y poder compararlas, además, los valores. Seguro. Y en esta última medición de septiembre que vos bien nos mencionás, se registra un aumento bastante por encima del IPC, por ejemplo, que miden también Correcto. En el centro. Para que la gente que no vio el informe, no ha visto este tipo de información, la variación respecto al mes anterior de la canasta básica alimentaria es de 7,3%, y interanual tenemos un 38% de aumento, y en la canasta básica total el aumento intermensual es de 8,3%, interanual 37%. ¿Por qué estamos viendo números así un poco por encima de la inflación? ¿Cuál sería la explicación? No, lo estamos viendo porque la inflación, cuando nosotros medimos inflación, medimos 9 capítulos y medimos aproximadamente 400 productos. Y no solo es alimentos y bebidas, sino es esparcimiento, es educación, es salud, es vivienda, es transporte, comunicación, digamos, es mucho más amplio lo que es la confección del índice de precio, mientras que lo que es una canasta básica alimentaria mide 58 productos, y básicamente son todos productos básicos, en donde si vos consideras lo que es el capítulo de alimentos y bebidas dentro del IPC nuestro, es el que más aumentó, un 6,7% aproximadamente fue. Entonces vos pensás que el aumento de precios repercute mucho más en aquellos que son de primera necesidad, y son los que están considerados en la línea de indigencia o en la canasta básica alimentaria. Entonces ahí se observa mayores impactos del aumento de los precios. Cuando abrís la canasta y consideras 400 productos, hay productos que hasta incluso bajaron, hay productos que se mantuvieron igual, digamos, como que se dispersa ese aumento, porque uno dice 5,3% fue la variación del IPC de septiembre, pero después el consumidor se da cuenta que el aceite aumentó un 20% en el mes, o la naranja también aumentó, o la harina, o los lácteos, o el pan aumentaron mucho más que un 5%, pero cuando hay mucha dispersión de datos, el promedio ponderado y la participación de cada uno de ellos hace que la inflación sea un poquito menor. No sé si me puedo explicar. Sí, seguimos viendo, como ya lo hemos charlado acá, hablamos con vos justamente con la publicación del IPC del mes pasado.
ya había tenido un aumento fuerte de lo que era harina común y pan, se repitió este mes, acumula un aumento del 155% en el año. Así es lo que tal cual lo que vos decís, es terriblemente sorprendente, porque está muy por encima, realmente los aumentos son siderales, algo que de productos básicos, que la harina se necesita para un montón de alimentos que uno consume diariamente. Por eso digo que ante aumento de precios, digamos, la gente, yo a veces digo, la gente queda muy por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia, porque es muy difícil después sustituir estos productos. Seguro, y aparte, perdón Gonzalo, en un contexto en el que hay una caída bastante fuerte en el poder adquisitivo. El otro día estaba entrando a la página del INDEC para ver un poco estos temas, y en promedio a julio de este año, o sea, tenemos casi un poquito más de medio año, tenemos una caída del 6% del salario real en promedio, no digo ni el sector privado no registrado ni el sector privado, es un promedio de asalariados, lo cual implica que esto está impactando bastante fuerte, y bueno, también se ve en las ventas, ¿no? Que con el salario como está complicado. Por supuesto, incluso ya se habla de un 10% de pérdida del salario real. Lo cual es bastante importante. Obviamente queda gente relegada de poder cumplir o cubrir esos kilocalorías que yo te mencionaba. Por eso, digamos, y la caída del consumo muy grande. Y otro, digamos, interrogante es el índice de precios mayorista, que fue del 16% con respecto al 6.5% que publicó el INDEC. Digamos, hay una gran diferencia, y el IPC, digamos, mayorista es un anticipo de lo que va a ocurrir con el IPC minorista al mes siguiente. Entonces la gran pregunta es qué va a pasar este mes con el índice de precios minorista. El gobierno ya está anunciando que va a ser alto, quizás por el 5%, pero la verdad que es preocupante. Entonces ahí lo que uno genera es quién asume esa diferencia de precios mayorista a minorista. Si se traslada directamente al consumidor final, el cual ya está como agotado, como que ya, digamos, hay cosas que no puede asumirlas, o directamente las asume, digamos, el productor o la cadena de comercialización o el comerciante final. Exacto. Y otro dato que no quería dejar pasar es que nuevamente la inflación núcleo, que es esta inflación que se mide, en la cual eliminamos todo lo que tiene que ver con estacionalidad, que en un mes puede subir por una estación, o lo que tiene que ver también con precios de commodities internacionales o tarifas reguladas. Todo esto lo sacamos como para que nos quede la inercia que tienen los precios realmente. Sigue siendo alta. Sí, sigue siendo alta, y lo que nos está mostrando, yo te diría que si uno va hacia atrás, yo creo que me animo a decir que desde octubre, noviembre del año pasado empezó a tener bastante peso el IPC núcleo en el índice general, porque era algo que el gobierno, al descomponerlo, desagregarlo en estas tres estructuras, lo que quería mostrar es que si había inflación no era porque había un aumento en los precios de primera necesidad, sino porque había actualización de las tarifas. Y ahora se ha revertido esa situación, y venimos en los últimos 5 o 6 meses con aumentos de digamos, lo que es IPC núcleo por encima del general. Y eso es lo que termina preocupando a nosotros, ¿no? Porque digo, en algún momento la actualización de las tarifas se va a terminar, o se supone, o se espera que eso ocurra, y es lo que venía traccionando los últimos años, por ejemplo. Claro, la idea era decir, tenemos inflación, pero estamos actualizando tarifas, es decir, estamos solucionando un problema que estábamos arrastrando, así que vamos a medir la inflación núcleo para ver la inflación real más allá de esto que estamos solucionando, que nos distorsiona el IPC. Ahora por ahí están diciendo, ¿para qué la habremos empezado a medir si ahora nos está dando más alta que la real? Bueno, bien, ese es un gran problema que hoy se está enfrentando y es difícil de ocultar. Hoy estamos con un IPC núcleo mayor a lo que es obviamente estacional y lo que es regulado. Y todavía queda encima subsidios en energía y gas. Estuvimos invitados también acá en el programa, especialistas en la temática, que nos contaban que todavía hay un componente no menor de subsidios en servicios, y hay objetivos de eliminar déficit. Claro, y bueno, ese es un problema, ¿no? Al bajar el gasto público, básicamente lo que es subsidio repercute en lo que es el IPC, de tarifas, y es lo que empuja a la inflación, que es algo que hoy el gobierno está desesperadamente tratando de bajar. Seguro. Y la otra cuestión, aprovecho, también es lo que es el componente, lo que es combustible, y lo que es gas atado a dólar, a movimiento del dólar, y el dólar se ha movido
terriblemente en los últimos 4 meses. Entonces, eso también repercutió en lo que son los regulados. Eso te iba a decir también, que el gobierno tal vez no tenía en sus previsiones el salto en el tipo de cambio que ocurrió allá por el segundo trimestre de este año, que también le distorsionó o le empujó hacia arriba las erogaciones por subsidios, por una cuestión de que son todos productos, como decías vos, Gonzalo, tan atado al tipo de cambio, y por más que vos bajes la proporción del precio de lo que subsidias sobre el total, digamos, si sube el tipo de cambio, se te va a aumentar la ecuación. Por supuesto, además, no lo esperaban, aunque sí sabían que por ahí estaba un poco retrasado el tipo de cambio, pero ese salto tan abrupto creo que no lo esperaba nadie, nos agarró a todos por sorpresa. Seguro. Igual ahora lo veo, bueno, al menos desde la parte de política monetaria, parecería que tienen un compromiso. No sé si lo hacen porque no ha quedado otra alternativa, pero el presidente del Banco Central dijo que bueno, que la política de tasas y de no incremento de la base monetaria, que algunos economistas lo apuntan como algo peligroso porque las tasas están altísimas, y recesivo porque claro, no hay forma de financiarse. Están ahí hasta que la inflación se controle. De hecho, el objetivo se lo pusieron hasta junio del año que viene. Sí, bueno, pero es eso. Hoy están, digamos, el objetivo primario es bajar la inflación, calmar la inflación que tanto malestar está ocasionando en la población. Y la forma de hacerlo es con un costo muy grande, costo económico, porque es una paralización muy grande de la economía, y quizás también con un costo, digamos, político, porque si bien el objetivo es interesante, que es lo que todos queremos, que baje la inflación, digamos, la contraprestación es muy fuerte, porque hay una recesión muy profunda ahora, y con tasas, como vos decías vos, con tasas de interés arriba del 70%, con tasas de plazos fijos del 50-55, claramente no hay un peso dando vuelta en la economía. Entonces, mayor caída del consumo, menores ventas, menor rotación, menor gente trabajando, digamos, ahí empiezan a estar las pymes complicadas. Seguramente, Gonzalo. La verdad te agradecemos muchísimo estos minutos. Ha sido muy clara la explicación, muy linda charla, así que bueno, quedamos a la espera de por ahí el número de inflación del mes que viene ahí por parte del centro, y bueno, tal vez estemos molestándote nuevamente en alguna de esas ocasiones. Te agradecemos muchísimo, Gonzalo. Un placer haber conversado con ustedes dos, les mando un gran abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, allí pasaba el magíster Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, al respecto de la nueva medición de la canasta básica alimentaria, canasta básica total, que impulsa el organismo local. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya seguimos con más de Libre Económico. Comunicate con nuestro WhatsApp 291-506-3776. 291-506-3776. Envíanos tu mensaje, foto, video o audio y escuchate por la radio.